Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo Ciudadanos en Acción. La inoperancia del Estado y la desorganización de la sociedad le están dando a la delincuencia el control del país. La penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado, el crecimiento acelerado de la extorsión y el sicariato, entre otras formas de crimen violento, encubiertos por la corrupción, son síntomas de la impunidad que reina actualmente en el país. Y en este programa nuevamente tendremos la grata presencia del abogado Alberto Valdivia Portugal y la del psicólogo Gerardo de la Vega López. Acompáñennos. En estos momentos contamos con la presencia del abogado Alberto Valdivia Portugal a efectos de comentar y compartir las preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos con relación al contexto del sistema de administración de justicia y el riesgo de un narcoestado en el Perú. Alberto, bienvenido nuevamente a Ciudadanos en Acción. Muchas gracias, César. Muy amable. Alberto, seguimos teniendo esta percepción que se produce en una serie de acontecimientos en el Perú que nos ponen al borde de un estado fallido, donde empiezan a pasar una serie de cosas medias extrañas, se permiten crisis tan grandes como el tema de Arequipa, existe un involucramiento de algún procesado por temas de lavado de activos y eventual tráfico de drogas, con la destitución de la máxima autoridad del Ministerio Público, un hecho inusitado en el Perú. ¿A qué reflexiones te mueve esta situación? Bien, en principio, empezando por lo último, cuando la democracia actúa, no es malo, es muy bueno, es un buen síntoma. Yo creo que los peruanos debemos ver esta crisis, que es real, con optimismo. Es como cuando en Estados Unidos el presidente Nixon fue derrocado, se sacó del poder. Y fue una crisis dramática para los Estados Unidos. Exacto, pero fue la confirmación de que la democracia es el mejor de los sistemas. La democracia es mala o deja de ser democracia cuando no se autodepura, cuando no caen las cabezas grandes, cuando nos quedamos solamente a nivel de los pequeños delincuentes, pero los grandes delincuentes, las cabezas quedan ocultas. Cuando en un país como en Estados Unidos rueda la cabeza del presidente Nixon por haber estado comprometido en el complot de Watergate. Entonces eso lo único que hace es ratificar la grandeza del sistema, la grandeza del país y confirma la grandeza del pueblo norteamericano, que en ningún momento se asustó, sino que vio esto como una medida efectiva. Yo creo que en el Perú, al contrario. Debiéramos ver este contexto como una oportunidad perfecta, una oportunidad perfecta en la cual los ciudadanos tenemos que hacer valer nuestro derecho. Es la profilaxis social necesaria en un momento grave. Es la catarsis que necesitamos, es el inicio de una primavera peruana, una primavera andina, que significará poder zafarse, poder salir de toda una costra que no permite que la luz pase. En este momento en Perú asistimos a una cúpula corrupta en la política. La clase política necesita rápida, urgentemente ser depurada. Necesitamos nuevas caras, nuevos rostros, gente que venga con manos limpias, que venga con los bolsillos limpios de dinero sucio y que no venga con las manos ensangrentadas. Eso es lo que el Perú necesita, gente que tenga amor por el Perú. No se trata de decir solamente yo hago obras y cuando uno va a inspeccionar las obras, resulta que son obras que se han quedado truncas porque los dineros se los han robado y se ha perjudicado al habitante y precisamente en las zonas más pobres del país. Entonces, aquí tenemos que acabar con ese dicho famoso, roba pero hace. No, señor, nadie elige a nadie para robar. Se le elige para que cumplan un deber, para que cumplan una tarea, y esa tarea la deben cumplir a cabalidad. Y cuando se encuentran estas fallas, cuando se encuentran a estas personas que delinquen, y peor todavía, cuando traicionan al voto popular, deben ser sancionadas con una doble dosis de drasticidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que tenían que dar el ejemplo. Entonces, cuando se sanciona a un alto funcionario, yo creo que la ciudadanía no se debe asustar, muy por el contrario, debemos pensar que se empieza a ver la luz al final del túnel. Y ojalá que caigan muchas más cabezas,
pero que caigan las verdaderas cabezas, no los operadores. No nos llamemos a engaño. Y la otra cosa es la conducta nuestra como ciudadanos. Resulta que cuando alguien nos dice dentro de nuestro partido, tal dirigente es corrupto, tal dirigente tiene tales vínculos, entonces hacemos un falso espíritu de cuerpo dirigencial a protegerlo, a blindarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro canalla, es nuestro delincuente. Así no es. El canalla y el delincuente a la cárcel. Los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, las organizaciones gremiales que tienen dentro de su organización, como lo tiene la sociedad, malos elementos, ¿deben cubrirlas? ¿Debe generar este espíritu de cuerpo que genera impunidad? Jamás, jamás. La impunidad es la madre de la destrucción. Si nosotros tenemos un sistema democrático que no actúa, que no sanciona, que no investiga, que no aplica realmente la ley con el criterio de igualdad, que la ley es para todos, nadie tiene corona. Eso es algo que debe ser un principio. Si alguien ha cometido una conducta que es irregular, que no encaja dentro de los cánones de la ley, está sujeto a investigación, sea quien sea, del partido que sea. Y si es de la iglesia, también de la iglesia que sea, porque no podemos dar mal ejemplo. La crisis que estamos viviendo en este momento, en gran medida, ¿responde a qué? Responde a la crisis de nuestra educación. Y a la permeabilidad y la indiferencia que hemos sido nosotros mismos con estas conductas y no hemos reclamado ni protestado lo suficiente para que eso no continúe. Es correcto. Y no solamente es la permisividad, hay un silencio cómplice. Yo me callo para que mañana más tarde, si el candidato a mi partido llega a ser presidente, por favor, para que me vaya a dar un trabajito, o para que me vaya a nombrar embajador, o para que me incluyan en la lista como parlamentario, como congresista. Entonces, estamos anteponiendo cosas pequeñas a un gran interés particulares, al interés nacional. Tenemos que aprender como ciudadanos, y especialmente el joven, tiene que aprender a encontrar su propia y real identidad como peruano. El Perú es mucho más grande que estas pequeñeces. El Perú es un país que tiene una fortaleza y una potencialidad enorme. Acabo de estar haciendo un viaje de negocios por el sur del país, en las serranías, y realmente es impresionante, es apasionante lo que tenemos de territorio, pero también da vergüenza cómo hemos venido maltratando a nuestra naturaleza. Y aquí cojo el tema para decirle respecto a lo que está pasando en Arequipa. Está bien que haya protesta, la gente tiene el derecho a protestar, pero no salir a destruir ni a matar a nadie. Le quiero decir a la juventud, no se dejen utilizar, no dejen que el esfuerzo, que la energía y el riesgo de la vida de ustedes se use de pronto hasta para constituir cortinas de humo. Analicen las cosas, piénsenlas y piensen que por encima de cualquier interés partidario está el interés del Perú. El Perú como nación, esta es nuestra casa. Nosotros no somos turistas, nosotros vivimos en este país. Por eso nos interesa que este país sea un país viable. Por eso nos interesa de que la amenaza de narcoestado no se cumpla. Ya tenemos una serie de elementos de juicio que nos llevan a pensar que la amenaza de narcoestado es una amenaza real contra el Perú. Hemos tenido casos y acaban de suspender un congresista por vínculos con el narcotráfico. Hay una serie de personajes que están vinculados con el narcotráfico. Este caso del muchacho de los vehículos de carrera, lo único que ha hecho es precipitar y destapar una caja de Pandora. Entonces, hay muchos que están reaccionando con miedo. Al interior de algunas colectividades políticas se ha prohibido hablar de narcotráfico, se ha prohibido hablar de corrupción, porque dicen que entonces están atentando contra el partido, lo cual no es cierto. Aquí hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de narcoterrorismo, hay que hablar de corrupción y hay que señalar cuando sea el caso. No hay que tener miedo. Invito a la ciudadanía, invito con todo el cariño y el respeto a las bases de todos los partidos políticos a identificarse con el Perú, a identificarse con los intereses generales de todo el país y no votar por los corruptos. Todos sabemos quiénes son. Todos sabemos quiénes son los que tienen un hermano que ha estado preso por narcotráfico, ellos mismos, las complicidades que existen, entonces no nos llamemos a engaño.
el falso espíritu de cuerpo no nos va a conducir a nada positivo. Hay que empujar el carro en la misma dirección, en la dirección de los intereses del Perú. Busquemos que la política nos lleve a una mayor inversión cada vez en educación. Eso no es gasto, eso es inversión. Y no hablo de instrucción, hablo de educación. La instrucción es aquella que imparte conocimientos, pero no valores. Estamos hablando de educación porque es indispensable la transmisión y el fomento y la cultura y el desarrollo de valores. La única forma en que los ciudadanos podemos impedir que se consume el narcoestado en Perú es con nuestro voto, es con nuestra opinión, es cuando nosotros podamos salir al frente y decir, no voy a votar aunque me den una directiva, porque tal persona no me merece confianza. Porque si no, seremos cómplices de los procesos. Nuestra indiferencia o nuestro silencio o nuestra acción determinará la sociedad en la cual queremos participar y queremos convivir. Alberto, te agradecemos nuevamente tu presencia acá. Siempre eres bienvenido a efectos de comentar estas situaciones que nos deben llamar a reflexión a todos los peruanos. Hemos estado con el abogado Alberto Valdivia Portugal en esta oportunidad comentando hechos que a ustedes y a nosotros como ciudadanos nos preocupan permanentemente. Regresamos con el siguiente bloque del programa. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. En esta oportunidad nuevamente contamos con la presencia del psicólogo Gerardo de la Vega Romero, director de la Asociación Perú Renueva Vida. Gerardo, nuevamente bienvenidos al programa. Muchas gracias. Gerardo, la vida de los seres humanos se mueve sobre paradigmas, que en algunos contextos son beneficiosos y en otros no. En el Perú, ¿qué paradigmas son los que de mayor manera condicionan a que nuestra comunidad sea tolerante con la corrupción? Bueno, considero que es importante primero explicar rápidamente qué es un paradigma social. Un paradigma social son creencias, ideas o pensamientos que se arraigan en la sociedad a través del tiempo y que son insertados por personas u organizaciones con el fin de hacer conceptos trascendentales. O sea, me explico. Son ideas que las personas tienden a aceptarlas sin cuestionarlas, sin titubear, sin tener mucha idea, valga la redundancia, sobre sobre las maneras como se están conduciendo, cómo están actuando. El hecho o este concepto de que no hay otra forma de cómo ser exitoso en el Perú, sino siendo un criollo malentendido, siendo el pendejo, siendo el vivo, ¿constituye para la mayoría del Perú un paradigma? Para gran parte de la sociedad, sí, pues, todos en algún momento caemos influenciados por el virus del criollismo, pues. En algún momento, en parte de nuestro desarrollo, vemos que la sociedad logra ciertas cosas con el facilismo, con el poco esfuerzo, con rompiendo la mano, utilizando la prepotencia, y tendemos a creer, los que vamos creciendo, que esto es lo bueno, lo real, lo que existe, lo verdadero. Lo único que resulta. Lo único que resulta. Y aquel que cumple la norma es un tonto. Es un lorna, pues, ¿no? Es un lorna. Es un lorna, exactamente. Pues, ¿no? Claro. Ni siquiera como prestigio personal de corrección, de cumplimiento de la norma sirve. Porque ni las chicas van a querer estar con un lorna. Estas chicas de las que me refieres, ¿a quién le están comprando estos paradigmas? ¿A quién le están comprando estas ideas? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Dónde aprendieron eso? Pues, ¿no? Televisión es el primer objeto que llena de paradigmas
a las personas. Y cuando nosotros no cuestionamos nuestra vida, empezamos a comprar un montón de paradigmas, un montón de complejos y prejuicios. Que son las formas de cómo vivir y cómo conducirnos que nos impone el modelo. Claro, que el modelo consumista, social capitalista. El caso Orellana, claro, puede constituir un modelo, casi un paradigma, de lo que acontece en el Perú frente a la impunidad. No sé si puede constituir, pero sí lo convierte en un paradigma. Lo convierte porque esta acción o esta manera de haber logrado cierta riqueza y ciertos beneficios en bienes, lo hacen que otras personas lo vean a este hombre, a este sujeto, como una persona, como un modelo a seguir. Y no solamente esos son paradigmas muy arraigados en la sociedad. Vamos a los paradigmas de los prejuicios del clasismo. Por ejemplo, el distrito donde vives. Una cosa es decir vivo en Miraflores, así es, o sea, yo no estoy inventando nada. Y otra cosa es decir vivo en Villa El Salvador con todo el cariño y con todo el respeto a cualquier persona de todos lados, ¿no? Los padres podemos superar, podemos combatir estos paradigmas. Por supuesto, por supuesto. El padre es el primer modelo de crianza de una criatura. El segundo modelo de los que escuchan los niños es la información del medio ambiente. Y el tercer modelo que escuchan los niños son la información que dicen los padres. Pero no es criar hablando, habla cualquiera, hasta los loros hablan. La cosa es hacerlo, porque el ejemplo es lo que cría, el ejemplo es lo que se le queda en la membrana más intensa de la persona, del niño que está creciendo, el ejemplo que los padres le demos. Pero Gerardo, si los padres solamente bebimos de todas estas influencias externas y no nos hemos comprado los paradigmas, ¿cómo poder darnos cuenta y si el ya identificar estos hechos y el intentar cambiar es suficiente? Hay que empezar a cuestionarnos cuáles son en primer lugar, conocer qué es su paradigma. Y bueno, creo que este es un espacio que nos ha permitido eso, ¿no? Ahora, desde este punto, de este día, empezar a pensar, que piensen la gente que está en la televisión, que está viéndonos, cuáles son los paradigmas que ellos tienen, cuáles son los paradigmas que vienen arraigando y cuáles son los comportamientos automáticos que consideran ustedes que son parte de su vida y que no los han pensado mucho. Y empezar a hacer una lista de ellos y empezar a cuestionarlos. Porque si no, lo que sucede es que empiezas a vivir en automático. En automático, empiezas a vivir en una vida en donde todo ya está preestablecido y la sociedad te impone lo que debes pensar y cuáles son tus prioridades. Y no puedes cambiar. No, y entonces tú ya no piensas cuáles son tus prioridades, sino la sociedad las piensa por ti. Entonces, qué penoso, pues, ¿no? Que lo que te digan que tiene que ser es lo que va a ser. Entonces, ahí hablamos de libertad. ¿Tú quieres que vivan una vida por ti o quieres vivir tu propia vida? En ese contexto, hoy día, yo que tengo hijos pequeños todavía, veo una preocupación, cuando menos, de las mamás fundamentalmente, por el futuro de sus hijos. Y muchos de ellos, tratar de colocarlos en un colegio de mucha exigencia académica. ¿Cuánto de este otro paradigma del nivel de la exigencia instructiva para los chicos es real y cuán importante es que sean formados fundamentalmente en aquellas cosas que van a sostener a los chicos cuando sean adultos? Qué importante tu pregunta, porque justamente empiezo a tener la sensación de que esta sociedad y esta educación está yendo por la parte de acumular conocimientos cual programa de televisión de preguntas y respuestas, y más no en la formación de hábitos para crecer y para estimular las capacidades creativas, cuestionadoras y de los jóvenes, de los niños. Entonces, ¿qué haces? Entras a un lugar y dices, no, si acá te aprendes 1000 cosas y mi hijo me lo llevo con una mochila llena de libros, entonces debe estar muy bien. Pero yo creo que
que más que conocer muchas cosas o conocer mucho sobre muchas cosas, es más, cuáles son las herramientas que tienes y qué tan pulidas las tienes para poder aprender a aprender, para aprender a cuestionar, para aprender a investigar. Porque eso es lo que en la vida la vida te va a pedir mañana más tarde. La vida no te va a pedir mañana más tarde, César, dime en qué año fue la batalla de Waterloo. O César, ¿quién mató a Hitler? Pero los hábitos que la educación te hayan generado para investigar, para conocer, para cuestionar, para sociabilizar, te va a permitir obtener esos conocimientos y mucho más. Gerardo, te agradecemos nuevamente tu presencia acá. Te comprometo así poco a poco ir desentrañando un poco cómo los ciudadanos vamos entendiendo los diversos fenómenos, cómo nos vamos interrelacionando, cómo hay aspectos que siguen influyendo en nuestras conductas y en nuestra convivencia social. Muchas gracias, encantado. Hemos estado con Gerardo de la Vega Romero, director de la Asociación Perú Renueva Vida, para tratar estos temas que definitivamente tienen una gran influencia en la interrelación de los seres humanos que participamos en esta sociedad llamada Perú. Regresamos en breves momentos. Lamentamos la trágica muerte del juez de familia Walter Burgos. Esto no es otra cosa sino una muestra del descontrol e inoperancia del sistema de administración de justicia. Según datos del propio Poder Judicial, existen más de 100 jueces amenazados de muerte a nivel nacional, ya sea por sicarios, narcotraficantes, mafias de construcción civil, bandas de asaltantes, entre otros. Esta situación amerita una urgente intervención de los sistemas de protección de funcionarios expuestos a este tipo de riesgos. El problema no es de leyes, la solución no es cambiar el Código Penal ni elevar las penas. La clave es tener una clara decisión y emplear los recursos como la información que proporciona una adecuada inteligencia. Pero fundamentalmente, lo que falta es decisión política real para combatir la corrupción y el crimen organizado. Pero tengamos presente que estas medidas solamente son de urgencia y que lo único que nos garantizará tener una sociedad más justa y segura es que hoy los padres de familia atendamos a nuestros hijos y los eduquemos en valores. Hasta la próxima semana, Dios mediante.